Ya se lo contábamos, tras los aumentos de contagios de coronavirus, el Gran Concepción es una de las comunas, una de las ciudades que entrará nuevamente en cuarentena a contar de este jueves a las 5 de la mañana. Las comunas contempladas son Talcahuano, Hualqui, Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante. Vamos a profundizar en esta situación. Para eso estamos justamente con el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿cómo está, Nicolás? Un gran abrazo desde Concepción. Igualmente, alcalde, muchas gracias por estos minutos. Bueno, finalmente se vuelve a cuarentena. La gente del Gran Concepción y sus alrededores ya conoce bastante bien lo que es este confinamiento de toda la semana. Quiero primero llegar a su opinión con respecto a si es una buena medida o no la que se anuncia ayer por parte de la autoridad sanitaria. Mire, quizás un poquito de historia, muy breve. Nosotros en mayo del año pasado conformamos un consejo asesor COVID-19 de la comuna de Concepción. Integran representantes de todas las universidades de la ciudad. Fines de mayo, comienzo de junio, este comité, este equipo, finalmente, en virtud de la proyección por la cantidad de personas contagiadas, me solicita que pida formalmente medidas mucho más restrictivas como una cuarentena. Lo pedimos una y otra vez. Siempre ha sido la prioridad la salud de las personas. A finales de agosto, cuando ya las cifras estaban disparadas, por decirlo en buen chileno, se aplicó la primera cuarentena, a fines de agosto. Y en esa proyección, cuando estábamos solicitando la cuarentena a mediados de año, ¿verdad?, del 2020, se planteaba que entre fines de noviembre, mediados de diciembre, es decir, en plena época de compras navideñas, la cantidad de personas contagiadas iba lamentablemente a generar un problema en nuestra red asistencial de salud pública y en toda la zona del Gran Concepción. Y eso fue lo que ocurrió. Y eso lo dijimos una y otra vez. Medidas restrictivas, pero sin letra chica. No que cada vez que se anunciaba una cuarentena y un cordón sanitario, se entregaba un listado de opciones con las cuales uno podía conseguir un permiso, ¿verdad?, en comisaría virtual para poder seguir transitando en las calles. ¿Qué es lo que busca esta medida restrictiva? Busca bajar la movilidad y lamentablemente hasta el momento eso no se ha logrado. Alcalde. El anuncio que hizo ayer el gobierno era que iba a venir con medidas mucho más restrictivas, que no se iban a dar tantos permisos para poder salir a través de comisaría virtual, y nosotros esperamos que eso se cumpla. Si no hay fiscalización, entonces esta cuarentena va a ser de cartón y vamos a seguir mintiéndonos nosotros mismos con este tipo de medidas que lamentablemente nos afecta a todas y a todos, pero sobre todo al comercio, en el caso de Concepción, que es la principal actividad económica que tenemos. Sí, y voy a ir de inmediato a eso y quiero quedarme con el tema de los permisos, que obviamente la cuarentena busca bajar la movilidad, es una suma 2 más 2, digamos. Y en este punto ayer se anunció que dentro de las medidas también hay una actualización de lo que son los permisos. Se baja el número de permisos, pero también se baja el tiempo que puede ocuparse ese permiso, 2 horas solamente, libre disposición. ¿Cree que esto puede aplicarse a la realidad de su comuna? Pero también se van a dar permisos para que la gente salga de vacaciones. Entonces yo no sé si son los tiempos... ¿Perdón? Eso, pero solamente para comunas en fase 2, no en fase de cuarentena como va a ser Concepción. Sí, pero es que si en este momento tenemos el problema en la región del Biobío y en la zona metropolitana del Gran Concepción, si se sigue actuando de esta manera un poco dubitativa y como pretender caerles bien a todos para que esto no sea tan complicado, entonces después este problema que tenemos hoy acá se va a trasladar a otra región. Entonces, estos son tiempos lamentablemente que lo hemos pasado muy mal, desde el punto de vista económico, psicológico, de relacionarnos con nuestros seres queridos, etcétera, etcétera. Pero ¿es la vida o es otro tipo de cálculo? Nosotros no hemos jugado por la vida. Acá la vida de una persona no la devuelve ni un bono del gobierno, ni retirando el 10% de la AFP, ni con una subvención municipal. Por lo tanto, estos permisos de verano, permisos que se pueden sacar a través de comisaría virtual, por favor, no sigamos con estas medidas con letras chicas, o si no, vamos a seguir perdiendo vidas. Fíjate que ayer estuvimos despidiendo al director del Servicio de Salud Concepción, el doctor Carlos Grant, que envío nuevamente, así es, envío mis condolencias a su familia, a su equipo de trabajo y seres queridos. Falleció de COVID. Mira, el COVID no respeta ni fiestas de Navidad, ni fiestas de Año Nuevo, ni pensamientos políticos, credos religiosos, condición socioeconómica o el cargo que momentáneamente uno puede tener. Si no se toman medidas más fuertes, más potentes,
en unos meses más esta situación Alcalde, va a ser aún peor de lo que ya tenemos. y quiero decir el punto, usted plantea, por ejemplo, me voy a ir ya un poco al extremo, eliminar lo que son los permisos en comunas en cuarentena. Mire, yo creo que cuando uno lo mira en positivo y para prevenir, yo por ejemplo veo en algún tiempo más que vamos a tener que aplicar PCR a todas las comunas que estén más complicadas con la mayor cantidad de casos activos y contagios que se vayan generando cada 24 horas. Para eso necesitamos recursos, para eso los municipios también podemos aportar con lo nuestro, pero no podemos seguir solo aplicando PCR cuando las personas empiezan a presentar los primeros síntomas, porque en ese instante, desde que se contagió hasta que generó los primeros síntomas, a lo menos ya contagió entre 5 o 6 personas. Por lo tanto, si queremos prevenir, vamos a tener que hacerlo de manera drástica. Examen de PCR, tendremos que hacer exámenes de PCR para todas las personas y de manera preventiva. Exámenes rápidos, como ya lo estamos aplicando en la comuna de Concepción, casi 10.000 exámenes test rápidos, ¿verdad? Que son estos exámenes que se hacen con sangre, con una gota de sangre, y que por lo tanto vamos a tener que seguir trabajando en eso. Vamos a tener que ser mucho más drásticos en las medidas. No podemos... Por eso le pregunto por los permisos. Usted ha sido crítico veo, de la normativa con respecto a permisos que finalmente entregan movilidad restringida dependiendo del plan paso a paso. ¿Qué cree usted que se debería hacer con esos permisos? Dos cosas. De repente yo veo que todos los días, aparte de dar las cifras, etcétera, se dan anuncios, se declaran buenas intenciones. Nadie puede dudar de las buenas intenciones, ¿verdad?, de las autoridades sanitarias. Pero aquí tenemos que ir con medidas mucho más estrictas. Porque entonces cuando hablamos qué va a pasar con el comercio, qué va a pasar con la economía de nuestro país, entre más dubitativas sean las medidas, más inseguridad y más incierto va a ser el panorama, porque no vamos a saber cuándo va a terminar. Entonces, imagínate que Concepción, que estaba en fase 2, ¿verdad? Históricamente, de este plan paso a paso, y aquí un poco respondiendo a tu consulta, se permitía en fase 3 abrir las terrazas a los restaurantes y personas y locales del mundo gastronómico. Y después se adaptó para que esa apertura de terrazas fuera a comunas en fase 2, como la comuna de Concepción. Sí. Nosotros ayudamos, colaboramos en todo a las personas del mundo gastronómico. Hemos entregado más de 350 millones de pesos, recursos directos a pequeños y medianos comerciantes de la comuna de Concepción, pero cuando empezamos a cambiar las reglas, ¿verdad?, con una medida centralista, entonces empieza a ocurrir esto. Entonces, esto que estamos viviendo en Concepción es un cúmulo de cosas. Medidas dubitativas, ¿verdad?, responsabilidad, lamentablemente, de la ciudadanía también, esas imágenes que ustedes mostraban y muchos canales, días previos a la Navidad, con un centro de Concepción totalmente lleno, sí, personas sin mascarilla, sin guardar distanciamiento físico. Fiestas de Navidad, no solamente en Concepción, sino en todos los puntos urbanos del país, digamos. Sí, sí, pero a lo que voy, que como en Concepción también se mostró eso, esto es una realidad. Y ahora estamos viviendo, lamentablemente, los resultados negativos de esa irresponsabilidad. Alcalde, en ese contexto hay varios puntos, varios factores que hemos estado comentando, y quiero preguntarle por lo que es la movilidad entre comuna y comuna, que yo me tocó hablar con usted, de hecho, hace varios meses con respecto a eso, que siempre ha sido uno de las grandes trabas, la piedra de tope, digamos, en todo lo que es la fiscalización. Cuando una comuna está en una fase, cuando otra comuna está en otra, cuando finalmente hay un movimiento entre comuna y comuna, cuando la fiscalización no se puede poner un fiscalizador en cada uno de los puntos, y finalmente se da esto, que el virus empieza a moverse. Ese es un gran desafío, ha sido bien complejo, y siempre ha sido una crítica constante por parte de los municipios del país a lo que son estas medidas de la autoridad central. Efectivamente, Concepción en la zona es el epicentro de una zona metropolitana, la zona metropolitana del Gran Concepción. Vivimos más de 1 millón de personas acá, y claro, estuvimos con comunas vecinas como Coronel, Lota, Hualpén, que estuvieron en fase 1, pero están al lado, y el resto de las comunas y el resto de las personas seguíamos movilizándonos igual, Talcahuano, Concepción, Chihuayante, Hualqui, San Pedro de la Paz, que son las comunas que el día de ayer se anunció que pasado mañana jueves iniciamos una cuarentena, volvemos a fase 1. Entonces, como te digo, de repente uno espera más de quienes, por ley, en este contexto tienen que tomar las decisiones, que es la autoridad sanitaria. Y que uno dirá, claro, hay mucha gente en la calle, se vio para las ventas navideñas, pero cuando ven un actuar zigzagueante por parte de quienes no deberían entregar
la seguridad y la certeza de que las medidas que se están tomando precisamente van a tener resultados, entonces no le endosemos toda, pero toda la responsabilidad a la ciudadanía. Vuelvo a reiterar, todos tenemos nuestra responsabilidad, y no solo como autoridades, sino que también como ciudadanos y ciudadanas, pero cuando vemos que las señales son zigzagueantes, entonces estos son los resultados, lamentablemente. Claro, siempre se ha hablado de trabajo conjunto, responsabilidad conjunta, finalmente, esa es la clave acá. Alcalde Ortiz, otro punto que está siendo, desgraciadamente, uno de los puntos más negativos de estos últimos meses, estas últimas semanas, son las fiestas clandestinas, las reuniones que no cumplen con la norma sanitaria. ¿En su comuna se ha dado este tipo de situaciones? ¿Cómo lo ve usted? Sí, se ha dado, quizás no con la repercusión mediática como se ha dado en otros puntos del país, pero en todos lados, y así la comunidad también lo ha expresado. Mire, nosotros hemos abordado esta pandemia desde el ámbito social, la entrega de cajas de alimentos, registro social de hogares, etcétera, desde el ámbito sanitario, por cierto, desde el ámbito sanitario, el no contagiarnos, el hacer campañas publicitarias fuertes, potentes, el estar recorriendo constantemente nuestros barrios. Lo hemos abordado también desde el aspecto psicológico. Tuvimos que abrir un centro de atención psicológica hace ya casi 5 meses atrás, y la cantidad de personas que llega ahí es realmente alta. Hemos abordado esta pandemia también desde el ámbito de la seguridad, que las personas puedan estar tranquilas en sus viviendas, que se cumpla efectivamente el toque de queda cuando tenemos horarios de toque de queda. Entonces lo hemos abordado desde diferentes aspectos, como también del aspecto económico, productivo y laboral. Esta pandemia no es solo sanitaria, esta pandemia vino a remecer todas nuestras vidas, cambió absolutamente toda la forma que estábamos acostumbrados de vivir. Y aquí un ejemplo que uno podrá decir, es súper casero el ejemplo, pero sí hacer uno cuando en la mañana sale, toma celular, su billetera, la llave de la casa, ¿verdad? No sé, gafas en el caso del verano, pero además de esto ahora y por mucho tiempo más vamos a tener que tomar nuestro frasco de alcohol gel y nuestra mascarilla, y vamos a tener que ser capaces de organizarnos para poder respetar el distanciamiento físico, y vamos a tener que hacer una fila cuando vayamos a hacer un trámite, alguna gestión. No sabemos si en marzo se vuelve a clases de manera presencial. O sea, constantemente vamos a ir aprendiendo lo que significa vivir de aquí en adelante con el COVID-19, porque la vacuna no es mágica. La vacuna no viene a eliminar definitivamente el COVID-19 de nuestras vidas. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el COVID-19, y después quizás acostumbrarnos también a que todos los años nos vamos a tener que vacunar contra el COVID-19 para poder llevar nuestra vida. Alcalde Ortiz, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y éxitos ahí en lo que se viene con estas nuevas medidas, y que nos vaya bien, esa es la idea. Muchas gracias. Esa es la idea, muy amable. Muchas gracias, Nicolás. Un gran abrazo a ti, y gracias también por haber permitido llegar con este mensaje a la comunidad, a la ciudad de Concepción. Por favor, a cuidarnos. Son tiempos muy complicados, muy difíciles, y a cumplir rigurosamente la cuarentena que comenzamos este jueves a las 5 de la madrugada. Muy importante. Muy buen día, que esté muy bien. Gracias, muchas gracias.